La ansiedad por lo desconocido, la angustia por lo que está sucediendo, el miedo. Y entonces me doy cuenta que sí, eso estaba dentro de mi casa y había alguien dando vueltas por el comedor. Estoy completamente tapado y la persona que estaba calmando al bebé empieza a subir las escaleras. Buenas noches. En esta edición de Miedo, les traemos el relato de Rodrigo, quien, cuando tenía 15 años de edad, vivió algunos de los eventos más aterrorizantes de su vida. Al mudarse a su nueva casa, la familia de Rodrigo nunca imaginó lo que encontrarían en ella. Vivíamos en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, y rentábamos una casa en un condominio horizontal. Realmente soy muy escéptico en muchas cosas, ¿no? Siempre trato de buscar una explicación y todo eso. Y pues lo que pasó aquí realmente fue algo que realmente te deja un recuerdo. Nos habían contado una historia, bueno, a mí, normalmente yo no estaba en mi casa, normalmente me salía, jugaba, y una persona que tenía un negocio al lado del condominio, que yo normalmente platicaba con él porque me llevaba con sus hijos, me platicaba que en la casa donde nos acabábamos de mudar vivía una pareja de colombianos que hace algunos años habían llegado ahí. Y la historia fue muy rara porque estas personas realmente llegaron sin nada, ¿no? Con lo que habían vendido, lo que tenían en su país, vinieron aquí y de la noche a la mañana empezaron a tener muchísimo dinero. Obviamente pues mucha gente hablaba y que no, pues que se dedican a ciertas cosas ilícitas, escuchaban gritos, escuchaban golpes, ¿no? Y las casas estaban, bueno, eran como por pares, iban pegadas dos y luego otras dos pegadas, ¿no? Y una separación. Entonces la gente, nuestros vecinos, los que están los más cercanos, también platicaban la misma historia, ¿no? Y pues nada, o sea, no nos había tocado nada hasta un día donde llegamos mi hermana y yo a su cuarto, llego, me siento en su cama y de repente se prende la televisión. Entonces nos sacamos de onda, mi hermana se me queda viendo, aparte se prendió y no había nada en el canal, o sea, estaba completamente ¿cómo se llama? Estática, la estática. Entonces eso, ahí fue donde empezó esa como pellizquito, ¿no? De estar al pendiente y qué está pasando. Empezaba a platicar más con mi cuate, el de al lado. Oye, ¿y qué más sabías de ellos? ¿Qué pasó? Y la historia era que este señor, en una de sus peleas, en una borrachera o algo así, agarra a golpes a la señora, tenían un bebé pequeño, y saca volando a la señora por un ventanal grande que tenía en la sala. Entonces, pues me quedo con esa imagen, y un día mi hermana y mi mamá se van de la casa. Me quedé yo en la casa, decidí quedarme, tenía tarea que hacer, me quedo haciendo mi tarea y de repente empiezo a escuchar una mamá calmando a un niño, ¿no? O sea, el típico, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, y así, pero muchísimo, ¿no? Los vecinos de Rodrigo acababan de tener un hijo, así que atribuyó lo que escuchaba a la cercanía de las casas y a que muchas veces las conversaciones de los vecinos se podían escuchar por el patio. Entonces yo di por hecho que la señora estaba hablando con su bebé y lo estaba tranquilizando, ¿no? Y de repente pasó 20 minutos y volvía a sonar y volvía el bebé a llorar y la mamá otra vez. Entonces me quedo con eso y yo solo, entonces empiezo a sentir pues, algo, ¿no? O sea, como presión. Sigue el sonido, cierro mi ventana, digo, y pues ya, ¿no? Ya estuvo. Cierro mi ventana y entonces es cuando me doy cuenta que no era al lado, sino era adentro de la casa. Mi cuarto daba a las escaleras, o sea, estaba justo dando hacia las escaleras. Entonces salgo de mi cuarto, me asomo por las escaleras y entonces me doy cuenta que sí, o sea, estaba dentro de mi casa y había alguien dando vueltas por el comedor, calmando un bebé, ¿no? Pues obviamente sentí un pánico pues, tremendo, ¿no? Regreso a mi cuarto, para esto ya eran como las 7, 8 de la noche más o menos. Regreso a mi cuarto, me tapo completamente y la persona que estaba calmando al bebé empieza a subir las escaleras. Y se seguía escuchando el empieza a subir las escaleras o sea, mi cuarto estaba justamente enfrente de las escaleras, pues era imposible que yo confundiera el sonido de cómo suenan las escaleras, el sonido venía directamente a mí, estoy completamente tapado y se calla la persona, ¿no? Se calla
Yo obviamente pues no quise destaparme, ¿no? Realmente pues tenía muchísimo miedo. Se sientan al lado de mí, la cama se hunde, se acuestan al lado de mí y empiezo a sentir el sonido de cuando respiras, lo empiezo a escuchar. Y no, pues fue una presión así como, no manches, o sea, ¿qué hago? ¿Volteo, no volteo? ¿Qué se hace, no? Me quedé así atapado lo más que pude hasta que dejé de escuchar la respiración. Me habré quedado unos 20 minutos. Me destapé, salí corriendo, ya no volteé a ver nada. Me salí de la casa y esperé a que mi hermana y mi mamá regresaran. Bueno, regresaron y fue pues, lo primero que conté, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, realmente me asusté muchísimo. Empezaba a unir las historias, ¿no? Oye, aquí vivía esto, me han platicado esto. La mamá y la hermana de Rodrigo inicialmente no creyeron su relato, pero él insistió que fueran con el vecino que originalmente le había contado lo que había sucedido con los inquilinos anteriores. Fuimos a comer ahí y les platicaron la historia. A partir de ese día empezaron a pasar otras cosas, no tan fuertes, pero seguía habiendo esa, pues no sé, o sea, como que seguían habiendo marcas, ¿no? De que algo se quería comunicar, no sé, la neta no sé. Otra cosa que realmente impactaba era, por ejemplo, mi cuarto tenía baño propio. Entonces de repente salía de bañarme y en el espejo, manos marcadas. Entonces mi mamá pues, llegaba y dejen de marcar sus manos en el espejo y que no sé qué tanto. Mamá, yo no fui, ¿no? Poníamos nuestras manos los tres y no coincidían con ninguna de nosotros. Luego una vez me acuerdo en el cuarto de mi mamá, que también tenía baño propio, había unas repisas de cristal. Y hasta arriba había una cruz, en una de las repisas, en la parte de hasta arriba. Y un día estábamos platicando al respecto sobre, oye, me pasó esto, oye, he tenido sueños, oye, ¿qué onda, no? Realmente ya había una tensión. A partir de ese día como que había una tensión ya, ¿no? Antes lo ignorábamos, pero después ya había una tensión. Y platicábamos, oye, vamos a traer a alguien que, pues no sé, a lo mejor la señora no ha descansado en paz, algo por el estilo, un sacerdote. Y justo en ese momento estábamos los tres reunidos en el cuarto de mi mamá y escuchamos cómo se cae uno de esos, de esas repisas de cristal. Vamos corriendo y fue justo donde estaba la cruz, se cayó, solamente ese no rompió los demás, era una cruz, yo considero que bastante pesada como para haber roto las tres, que estaban una seguida de la otra. Nada más se rompió esa, se corta la repisa justo en donde estaba la cruz y abajito había unos lentes de contacto. Abrimos los lentes de contacto, pues empezamos a limpiar, esos lentes ya llevaban un ratito ahí, los abrimos y en uno de los lentes se hizo como una burbujita en forma de cruz y ya pues, de ahí en adelante dijimos, no, pues hay que hacerlo, ¿no? Rodrigo y su familia llevaron a un sacerdote para que les ayudara bendiciendo la casa, con la esperanza de poder vivir en paz. Y sí llevamos a alguien, echaron agua bendita, rezamos. Realmente no pasó nada, sí se sentía, bueno, yo lo sentía por lo que viví, me imagino, ¿no? Sentía una tensión, sentía el ambiente tenso, pero realmente algo extraordinario en ese momento no sucedió. Nos dijo que rezáramos muchísimo, que eran normalmente personas que sufren y al momento de llegar con Jesús tienen algo pendiente y tienen que resolverlo. A partir de eso, realmente dijimos, no, ¿sabes qué? Realmente es muy pesado vivir con esto. Y sí, fue una de las tantas razones y yo creo que de las más tomadas en cuenta para cambiarnos de casa. Tu mente se abre un poco más, ¿no? Y eres más perceptible a ciertas cosas. Y así, a partir de ese día sí he tenido algunos sueños que, pues no sé, o sea, como que te dejan algo que pensar, ¿no? Al respecto. La familia de Rodrigo no sabe lo que ocurrió con las personas que se mudaron a esa casa después de ellos, pero lo que sí saben es que nunca olvidarán lo sucedido ahí. ¿Será que el alma de una mujer tranquiliza a su hijo noche tras noche, esperando pasar al otro lado? ¿O será que el miedo nos genera sensaciones fuera de lo común? Nunca lo sabremos. El testimonio de Rodrigo se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Usted qué piensa? Si ha vivido o ha sido testigo de una experiencia paranormal, mándenos su relato a tedamiedohoy@gmail.com
usted podría ser seleccionado para ser incluido en nuestro podcast. Le recordamos que los eventos deben ser verídicos.